Nila, no tengo palabras y necesito voces como la suya, Nila Heredia, expresidenta del Comité de la Verdad, parte fundamental de ASOFAM y una luchadora por los derechos humanos. Por eso necesito ayuda para comprender y para compartir un dolor que siento como madre, como mujer, Sí. como boliviana. Sí, muchas gracias, pero realmente el tema es terriblemente indignante y doloroso. Y la verdad es que siempre me pregunté, se sabe de muchísimos abusos, de muchos antes, no de los jesuitas, sino en general uno sabía. Yo he nacido en Uyuni, mis padres de la zona por acá, y siempre se hablaba de que los sobrinos de los curas en realidad eran sus hijos. Entonces no era una... era Sabido. Era sabido, ¿no es verdad? Yo imagino que eso ha ido cambiando, por supuesto, pero por eso mismo yo tenía interrogantes. ¿Qué pasa en Bolivia, no? Y duele mucho, pues, ¿no? que pudiera haber semejantes atrocidades, y como que uno llama la atención, porque yo supuse que los jesuitas eran los más críticos, y creo que han sido muy críticos dentro de la iglesia, en su actividad, no solamente ellos, oblatos, etcétera, pero como que los jesuitas se caracterizaban, a mi imaginario, yo no soy religiosa, no, para nada, pero sí he tenido, como todos, mucha relación con todos los grupos en este ámbito de la lucha por los derechos humanos, particularmente a partir de los fines de los 60 y adelante, que constituyen una línea muy importante de lo que significa la Iglesia del Tercer Mundo. Y ahí los jesuitas, seguramente no todos, pero una proporción importante, ¿no? Entonces, la imagen que yo tengo de los curas es a partir de algunos, como es Espinal, como ha sido Iriarte, Gregorio Iriarte, o en su tiempo Prats, etcétera, de un grupo que tuvieron que dejar la iglesia cuando había una lucha muy fuerte entre la jerarquía y la Iglesia del Tercer Mundo, y que el golpe de Banzer termina no solamente dividiendo esto, pero al mismo tiempo la agresividad que hubo durante la dictadura contra la iglesia tercermundista fue muy grande. Entonces, como que yo me imagino, tengo esa imagen de ese tiempo, entonces no puedo aceptar, me indigna semejante atrocidad, porque además como que embarra y enluta a compañeros, yo diría compañeros como es, que se llama Javier Albó, Luis Espinal. No, Luis Espinal, pero muchísimo, ¿no? O los curas que tuvieron que salir con García Meza, que estuvieron presos. Así es. Que estuvieron presos. Entonces, y sobre todo recordando a Luis Espinal, ¿no? Sí. En esta línea. Sí, Nila, y quiero también decirlo, tenemos registrado en nuestra edición de hoy, que la Compañía de Jesús ha reconocido abusos de cura pederasta y están también hablando de una investigación, ¿no? La Compañía de Jesús en Bolivia, a través de un comunicado, reconoció que se investigó en agosto del 2022 un caso de pederastia en contra del jesuita español Pedrajas, señalando la verosimilitud del hecho. Bueno, también se han tomado algunas decisiones, como el alegar a implicados en estos religiosos implicados. Es lo mínimo, es lo mínimo. El procurador solicitará antecedentes de Pedrajas. Esto en detalle en La Razón. Quiero esta vez hablar del otro lado de esta misma moneda, Nila, y por eso también la hemos invitado para hablar de esto. Y acá yo creo que tengo que... no sé si pedir disculpas o explicar en verdad lo que ha sucedido con esta fotografía. ¿Por qué hago alusión a un periódico pasado? ¿Por qué cito un periódico pasado? Porque este domingo hemos publicado, y la verdad de las cosas es que cambiamos la foto, porque era una foto de Piraí Vaca, pero ya habíamos publicado la foto de Piraí Vaca, y optamos por esta fotografía, que la elegí
para ilustrar un tema, es decir, estaba en la nota, yo dije, pongamos este tema, las leyendas del Cachascán. Los recordados luchadores se dedican ahora a actividades particulares. Esa fue la única intención, graficar a estas figuras, y miren, acá tengo otras. Las estrellas del Cachascán que extrañan a su público paceño. Los luchadores técnicos y rudos recuerdan las tardes gloriosas porque fue un gran entretenimiento y lo sigue siendo, y por eso ahí está, gracias. Y por eso tomamos estas fotografías. Mi compañero de trabajo Pedro Luna habló de esto, de los testimonios de estos luchadores, y esa fue la única intención, pero en el detalle está el diablo, ¿no? Resulta que la fotografía tiene a Ángel Azul y a Mr. Atlas, la verdad de la milanesa. Es que yo no reconocía a Mr. Atlas, y claro, amigos de La Razón dijeron, ¿qué le pasa a La Razón? ¿Qué pasa con La Razón? Y recibimos, yo creo que se entiende, muchas críticas. ¿Qué le pasa a La Razón? Ahora pone en su portada a Mr. Atlas. ¿Qué pasa con Mr. Atlas? ¿Quién es Mr. Atlas y qué tiene que ver con Luis Espinal? Nila, necesito que lo recordemos hoy. Sí, Mr. Atlas era una parte del grupo de la Dirección de Orden Político, es decir, durante la época de Banzer, y que luego se amplía hasta García Meza, pero durante la época de Banzer particularmente, la represión estaba dirigida por Segunda de Inteligencia del Ejército, pero además había una estructura que, además de inteligencia, que era la Dirección de Orden Político, así lo entiendo. La DIN era como la Dirección de Investigación Nacional, que era, yo me imagino que no eran totalmente separados, pero la Dirección de Orden Político tenía en su masa de gentes a la gente torturadora, también dirección que se llama el Ministerio del Interior, que estaba dirigido por militares, y ahí estaba inteligencia, ¿no? Pero se imponía a la Dirección de Orden Político, cuyo dirigente principal fue Benavides, mientras que en la estructura general estaba Loaiza, Cadima, ¿no? Que eran Vamos a los nombres, no recuerdo el nombre de Benavides. Guido Benavides. Guido Benavides era de la policía, era no sé qué grado tenía, pero un grado superior. Loaiza, el nombre de Loaiza. Rafael era un militar, ¿cierto? Y era el superior que dirigía al conjunto, que articulaba seguramente con gente de la policía. Entonces, pero había una suerte de estructuras, el mando Segunda de Inteligencia, el Ejército, y esta otra estructura que era la represiva y de la guerra sucia al mismo tiempo, ¿no? De tal manera que la DOP tenía una cantidad de gente, ¿no? De agentes y de agentes encubiertos y de los torturadores. Y en el grupo de los torturadores hay varios. Está Mr. Atlas. Estos ya no eran militares, ¿no? Sino paramilitares, ¿o cómo eran es? como paramilitares, se sabe pero eran, claro, eran los agentes de la Dirección de Orden Político, eran temidos, que eran los que hacían, digamos, la tortura o el fusilamiento, porque hay los otros que hacían el seguimiento, o los buzos, o los que iban a agarrar, pero ya una vez que agarraban un preso, pasaban a manos de quien estaba encargado de suavizar, como ellos decían, ¿no? Y uno de los torturadores era Mr. Atlas, pero también habían otros junto con ellos que se figuraban y que al mismo tiempo se mostraban como parte de ese grupo. Ahí estaba Gemio, por ejemplo, ¿no? Gemio era un... ¿El nombre de Gemio? ¿Lo recuerdas? Melquiades Pamo, Gemio. Que aparece con otro apellido, porque no sé exactamente los nombres finales, porque hay muchos nombres. Pero Melquiades Gemio era uno que también se decía Atlas, ¿no? O que formaba parte de ese grupo, y era realmente muy grave, era gravísimo. Ellos eran gravísimos, eran los encargados no de hacer el interrogatorio, sino de llegar a la tortura, ¿no?
Entonces, muchos encubrían sus nombres, pero, por ejemplo, Galo Trujillo, que también estaba, que forma parte de ese grupo, los Ormachea. Entonces, es muy difícil pensar que interviniera uno sin que intervinieran los otros. En el caso de Luis Espinal, tan doloroso, ¿no? La verdad que nunca o inicialmente no se logró identificar quiénes fueron los actores y los autores, ¿no es verdad? Porque también se toma como unas declaraciones que hizo en ese momento don Aníbal Aguilar Peñarrieta, que fue exministro de Trabajo. Bueno, pero Aníbal Aguilar Peñarrieta, que le hicieron un atentado en su casa después que lo agarran o lo torturan y lo matan a Espinal, ¿no? Entonces Aguilar Peñarrieta hace un informe y genera una serie de documentos por el cual habrían una cosa de 400 o 500 personas que estarían siendo perseguidas. Estoy hablando antes del golpe de García Meza. Y entre ellos también hay algunas declaraciones. Cuando se hizo la investigación, ese momento, que no era segura tampoco la información, porque hicieron alguna información. Ese momento se identifica que las actividades y las acciones continuaban estando de la mano de Rafael Loaiza y Guido Benavides, que eran los principales. Y ahí se declara que habían Javier Hinojosa, que era el lince, que era militar, Guillermo Moscoso, Jaime Ramírez, Melquiades Torres, que me imagino que es Melquiades Gemio, y Julio Torres, además de Tito Montaño. Sin embargo, ya el 83, cuando se hace una nueva investigación inicial, porque estamos hablando del año 80, que fue el momento el secuestro de Espinal y la muerte. El 83, después ya durante el gobierno del señor Siles Suazo, se hace una nueva investigación y hay una nueva declaración, y al mismo tiempo que forma parte del juicio de responsabilidades a García Meza, porque es uno de los temas Y de esa investigación sale la información, que nunca fue demostrada tampoco, de que los autores habrían sido Daniel Torrico, Mr. Atlas, Galo Trujillo y Víctor Barrenechea, que formaban parte de este grupo temido. Estoy segura que estaba ahí Gemio, que estaban los otros. ¿Por qué se dice no confirmada, Nila? Porque nunca, primero Arce Gómez, que estaba muy bien enterado, nunca quiso hacer la declaración. Además, ese tiempo estaba en Estados Unidos y nunca quiso declarar. En el tiempo en que nosotros estuvimos como Comisión de la Verdad, él no hizo declaración, siempre evadió. Ha evadido muchas cosas, dio pistas, pero no en este caso, ¿sí? Pero nunca hizo la declaración. Yo creo que Arce Gómez fue muy leal al ejército, a pesar de que ellos lo expulsaron, ¿no? Nunca se logró comprobar exactamente la acción, a pesar de que estuvo en prisión. Exacto. De hecho, pasó 10 o 15 años en prisión. Claro, que en realidad debió corresponderle una sanción de prisión por los 30 años, ¿no? Es esto, pero se ha demostrado o no respecto de Espinal, está demostrado que él, junto con ese grupo, era del grupo duro, del grupo que ha matado a muchos compañeros, de verdad, pero que además nos han torturado. Le digo, nos han torturado. Así es. Por eso quiero volver a mostrar la fotografía para decirles que sí, ilustró una nota sobre los Cachascán, que en realidad en sí el ser Cachascán no tiene ningún pecado. Lo que sí es un pecado atroz es matar, es torturar. Y ahí está Mr. Atlas, que lo volvemos a poner para decir que además de Cachascán fue un torturador de la dictadura y formó parte de una red no solamente de torturadores, de paramilitares, de militares, todo esto bajo una de las peores dictaduras, y por eso hemos traído a Nila Heredia, porque forma parte de las víctimas
de un grupo tan grande que hoy sigue pidiendo justicia, Nila, porque creo que esto está lejos de armar un rompecabezas completo, ¿no? Así es, durante la época de Banzer, que fue yo diría la más dura, durante la de García Meza fue más amplia, ¿no es verdad? La represión fue más abierta y amplia. Durante Banzer fue muy importante, muy fuerte, sindicatos, etcétera, pero hubo una actividad muy dirigida, particularmente al grupo del Ejército de Liberación Nacional. No es que solamente tomaban presos, sino que tenemos algunos compañeros muertos en tortura y a palos, y ellos son parte de ellos, ¿no? Aparte de fusilamientos a nombre de que estaban, que se llama fugando, ¿no? Entonces sí, los han fusilado, está Arroyo, está Víctor Ortega, y hay compañeros muertos a palos y que están desaparecidos. Sus cuerpos no los hemos podido encontrar porque seguramente tenían muchas. Entonces, es una época muy dura y evidentemente es duro pues verlos. Así en es. una portada, ¿no? Y entendemos perfectamente. Exactamente, ¿no? Pero bueno, trae a luz esta etapa tan oscura y tan negra, y que pues es necesario informarlas, ¿no? Porque detrás de una figura aparentemente tan deportiva, a veces se ocultan bestias, ¿no? Totalmente, totalmente, y creo que es el caso. Lo único que podemos decir nuevamente desde la razón, mostrando la fotografía para despedirnos, es que fue una fotografía desafortunada. No tuvimos mala intención, fue una fotografía desafortunada, pero como dice mi abuela, todo pasa por algo. Que sirve esta fotografía para volver a hablar de Mr. Atlas, de este torturador, de otros torturadores, de paramilitares, de los abusos de la dictadura, de las investigaciones inconclusas, de los cuerpos de bolivianos y bolivianas, o no necesariamente bolivianos y bolivianas, que no fueron encontrados nunca más. Llámese Marcelo Quiroga Santa Cruz, llámense tantos compañeros, compañeras de Nila, de luchadores por la democracia, de militantes de la izquierda, pero más allá de la izquierda o la derecha no estamos hablando de ideologías, estamos hablando de derechos humanos, compañeros y compañeras, de gente como Nila Heredia, cuyos cuerpos no se encontraron, y otros que sí se encontraron, como el de Luis Espinal, lanzado ahí en la calle, en Achachicala, donde hoy han montado un pequeño santuario en homenaje al padre Luis Espinal. Luis Espinal, tan lejos de estos abusadores, ni la que valga la oportunidad para volver a recordarlo, ¿no? Sí, es necesario, aunque es doloroso. Gracias. Y realmente que no ocurra nunca más. Que no ocurra nunca más.